Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Sí, son las 11:15 de la mañana y estamos en nuestro Summit Webinars 2020, segunda temporada, llamémosla así de alguna forma. Les doy la bienvenida a la segunda conferencia de esta mañana. Tenemos un invitado espectacular, él viene desde Venezuela, es Master Speaker y nos acompaña en esta mañana, nos va a hablar de un tema estupendo. Comenzamos la mañana hablando de imagen personal y ahorita vamos a hablar de otro tema que es bien interesante, es todo el tema de estrategias educativas. Iremos a hablar de ese tema en lo que corre de esta horita que vamos a estar con él. Quiero hablar de él. Él es conferencista venezolano, de profesión arquitecto, de la Universidad Nacional Experimental de Táchira, UNED. Tiene estudios de maestría en orientación y conducta, especialista en PNL, formado en Estados Unidos con Tony Robbins, maestro, coach speaker, certificado por John Maxwell, director de campamento, certificado por la International Camping Fellowship, practicante del Círculo de Realización Personal CRP, life coach, certificado internacional Life and Leadership Coaching Academy, con sede en Orlando. Entonces, para nosotros es un privilegio contar con Marcos en esta mañana. Marcos, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buen día, Xavi. Un placer estar por aquí reunido contigo. Gracias por la maravillosa oportunidad que me brindan y mil felicitaciones pues a la Cámara Internacional de Conferencistas por organizar este segundo Speaker Summit Webinar para llegar con diferentes temas y lograr impactar positivamente la vida de no solamente el grupo de speakers que nos está escuchando, sino de todos aquellos que se benefician con nuestra participación. Gracias por la oportunidad. A ti, Marcos, gracias por la participación, por aceptar nuestra invitación. Y pues, adelante, el espacio es tuyo. Gracias. Bueno, la verdad que para mí es todo un honor y un verdadero placer poder compartir con ustedes el día de hoy esta conferencia que he denominado el juego como experiencia educativa para transformar seres felices, líderes y exitosos. Si bien es cierto, a medida que vamos creciendo y nos vamos transformando, vamos a ir aprendiendo diferentes maneras. Tenemos una educación formal y una educación no formal o no convencional, o algunos la han denominado autoeducación. Sin embargo, para mí, el juego ha sido una experiencia educativa transformadora, no solamente para mi vida, sino para todos aquellos con los cuales por más de 25 años tuve el honor de trabajar. Y es por ello que como guía de campamentos inicialmente, luego coordinador, posteriormente director de algunos campamentos en Venezuela y luego dueño de mi propio campamento, pues siempre trabajé con la metodología del aprender jugando, es decir, cada juego, cada dinámica que se desarrollaba dentro de nuestras instalaciones, al igual que las canciones, tenía una enseñanza, teníamos un componente educativo y eso nos hacía muy diferentes. Por consiguiente, puedo decir que por medio del juego podemos lograr que los participantes puedan lograr hacer felices y no es otra cosa que sacar lo mejor de cada uno. Y como seres humanos sabemos que uno de nuestros propósitos principales en este planeta pues es venir a ser felices. Por consiguiente, siento que si en el transcurso nos vamos desarrollando como líderes, lograremos alcanzar el ser exitoso. Pero es algo que vamos a estar compartiendo a lo largo de esta conferencia y pues mi experiencia también por más de 12 años en el aula de clase como docente de la Universidad Nacional Experimental del Táchira me permitió implementar lo que había aprendido en el mundo recreacional o en el mundo de los campamentos y planes vacacionales, como lo es el juego. Pude implementar diferentes dinámicas y herramientas, lo que me valió el aprecio a mis estudiantes y por sobre todo el poder dejar en ellos honda huella y construir juntos aprendizajes significativos. Estos dos elementos los pude llevar
a mi rol como speaker y pues es algo que me caracteriza. Mezclo lo que es el área de desarrollo personal con lo que es la parte recreativa. Eso me ha llevado a implementar recientemente un modelo que he denominado Jugando a Crecer, y ese crecer es con S, y ya más adelante se los voy a mostrar ese modelo, porque vamos a crecer en el ser internamente. Sabemos que en la vida hay 5 principios fundamentales, o es lo que he llegado a la conclusión. Primero ser, luego el hacer, tercer componente es recibir, porque aunque parezca mentira, tenemos que estar abiertos a recibir. Por ende, una vez que recibimos, tenemos, y de eso que tenemos vamos a dar. Entonces, este modelo de ser, hacer, recibir, tener y dar nos complementa como seres humanos en todo lo que hacemos. Por ende, hoy quiero hablar un poco de los fundamentos que el juego como experiencia educativa puede ayudarnos a formar seres felices, líderes y exitosos. Y recalco allí la parte de felices porque es lo que de una u otra manera siempre buscamos. Buscamos ser felices. Ese es el objetivo y el juego tiene que tender a ello. Todo un proceso educativo tiene que llevar a que seamos felices, a formarnos como líderes. Y si bien es cierto que nos formamos como líderes, aprendemos desde nuestra esencia, pero también aprendemos desde lo que vemos, desde lo que oímos, pero por sobre todo del ejemplo. Entonces, yo siento que luego de cumplir estos 2 pasos, ser líderes que forman líderes, lograr ser felices, pues pudiéramos decir que hemos desarrollado una vida plena desde nuestra esencia del ser y por ende pudiéramos decir que somos exitosos. Hablando del éxito como el complemento, como ese lugar al que llegar y disfrutar a lo largo de todo el proceso, porque muchos quieren llegar a ser exitosos, porque en algunas ocasiones nos ha vendido que ser exitoso es tener fortuna, tener bienes materiales. Sin embargo, yo llamaría que ser exitoso es tener una familia que te quiera, es tener un empleo en donde te extrañen el día que no vayas, es tener unos padres que sientan tu aprecio, que sientan tu apoyo. Siempre he dicho que no importa en el lugar donde te desempeñes, pero sé el mejor, sé exitoso. Si eres limpiabotas, si estás en una plaza puliendo o boleando, como algunos llaman, calzados, zapatos, botas, pues entonces hazlo de la mejor manera, siéntete feliz, siéntete exitoso de hacerlo. Y por consiguiente, muchos otros te van a seguir y vas a estar desarrollando tu propio liderazgo. Entonces, en el hogar, vamos a hablar un poco de dónde comenzamos a formarnos como educadores, pero dónde también comenzamos a aprender. Como seres humanos, nuestro proceso de aprendizaje o esa experiencia, porque yo le llamo experiencia, porque es de experienciar, de vivir esas experiencias. Entonces, comenzamos a recibir información y a formarnos y posteriormente eso nos va a llevar a que formemos también desde el hogar. Entonces, en el hogar se aprende a orar, a saludar, a dar las gracias, a ser limpio, aseado, a ser honesto, ser puntual, ser correcto, a hablar bien, a no decir groserías, a respetar a los semejantes, a ser solidarios, a comer con la boca cerrada, no robar, no mentir, cuidar la propiedad propia y la ajena. En definitiva, ser organizado, como algunos los han llamado, valores o principios. Entonces, estos se enseñan en el hogar, pero qué mejor manera de hacerlo a través del juego. Y dirán, entonces vamos a pasar todo el día jugando. Bueno, tal vez sí, tal vez no, depende como lo queramos ver, porque en la vida hay que ser seriamente divertido y voy a hablar un poquito de ello más adelante. Entonces, desde el hogar comenzamos a ser educadores y a formar a nuestros hijos. Es la mayor responsabilidad. Y algunos creen que en la escuela es donde se debe enseñar todo esto, pero a diferencia, en la escuela nos enseña un sistema tradicional para aprender ciertas aptitudes con P para tener conocimiento de determinadas áreas, mientras que en el hogar nos enseñan valores y principios que a la larga forman nuestra actitud con C. Entonces en la escuela se aprende matemáticas, castellano, ciencias, estudios sociales, inglés, geometría, entre otras. Y lo importante es que también si somos educadores tendremos la oportunidad y la responsabilidad de reforzar valores que los padres han inculcado en su hogar.
Por si esto fuera poco, otro de los fundamentos en los cuales he basado esta teoría de la importancia de desarrollar el juego para crear ambientes de aprendizaje es la lúdica. Y si bien es cierto que algunos autores, como Johan Huizinga, dice que el juego es al ser humano como el cincel y el martillo al escultor. ¿Qué quiero decir con esto? Normalmente por nuestra naturaleza somos homolúdicos. El niño, los primeros aprendizajes que obtiene los hace desde su experiencia a través del juego. Nos toma la mano o nos toma el dedo como padres y desde allí comienza a jugar. Y los primeros pasos que recibimos en este proceso de enseñanza-aprendizaje en un preescolar o en un ambiente de cuidado es a través del juego. El escenario propicio para que el niño comience a aprender es a través del juego, porque es su manera natural de aprender. Pero si nosotros los humanos o los adultos, los seres humanos ya adultos, que entre comillas digamos que hemos madurado y ya no jugamos, también se dice que tenemos un niño interior. Entonces, ¿por qué no dejar aflorar este niño interior y crear espacios para aprender desde la lúdica? ¿Y qué es la lúdica? Es el proceso ligado al desarrollo humano. No es una ciencia, ni una disciplina, ni mucho menos una moda. Pero sí, la lúdica es más bien una actitud, una predisposición del ser frente a la cotidianidad. Es una forma de estar en la vida, de relacionarse con ella. Es en esos espacios que se producen el disfrute, el goce y la felicidad, que van acompañadas del juego por excelencia, el sentido del humor, la escritura y las artes. La lúdica lleva esto, lleva ese ambiente ameno, ese ambiente de disfrute, ese ambiente de paz y de gozo. Y la herramienta principal de la lúdica, pues, es el juego. Ahora, ¿qué es el juego? El juego tiene múltiples definiciones y cada uno lo puede definir a su propio criterio, a su propia manera. Sin embargo, como bien lo resaltaba, el juego es para el recreador o para nosotros los educadores como el martillo y el cincel al escultor. De un solo juego pueden hacer 10 o más variantes, otras formas y estilos. Todo está en saber hacer de la mejor oportunidad para crear lúdica y divertirse. Y si bien es cierto que hay múltiples definiciones, hay una que en lo general me gusta bastante y es la siguiente. Un buen juego también es una enseñanza y complementa cada una de las partes hacia la conquista, hacia lograr un ser integral. Entonces, cada espacio, cada ambiente que nosotros lo podamos crear es propicio para un aprendizaje a través del juego. Si bien es cierto que en nuestro mundo de conferencistas es importante el storytelling para contar historias que conecten a la audiencia, ¿por qué no hacerlo también desde el juego que nos conecta? En ocasiones como individuos nos podemos cohibir a jugar, pero cuando somos un grupo grande y tenemos la facilidad de dirigir un buen juego, podemos romper esquemas, podemos romper el hielo y podemos hacer que el aprendizaje sea significativo y que quede, que sea un aprendizaje que deje huella, recordando que aprendemos más desde lo que hacemos que desde lo que vemos u oímos. Entonces, el juego también es un derecho decretado por la Organización de las Naciones Unidas y dice que el niño, y vamos a meternos todos allí porque esta conferencia la dediqué para niños entre los 0 y los 99 años de edad. Así que el niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreación, los cuales deberán estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación. La sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho. Entonces, si bien es cierto que la Organización de las Naciones Unidas reconoce el juego y dice que debe estar ligado a la educación, ¿por qué muchas veces en nuestros ambientes educativos nos rigidizamos y no colocamos el juego, no lo hacemos divertido? Porque la función principal del juego es que tú te diviertas y al divertirte generas endorfinas en tu cerebro, que son aquellas hormonas que segregamos para la felicidad. Y entonces, al jugar, estamos cumpliendo con uno de los principios de este ciclo de conferencias de Speaker Webinar Summit, que es buscar temas que nos conecten con la felicidad. Entonces, uno de los componentes que nos pueden llegar a ser felices es el juego.
y que a través del juego podemos desarrollar líderes, porque el que dirige el juego es un líder. Sin embargo, dentro del juego van a comenzar a surgir diferentes roles y uno de ellos es el liderazgo. Y a la par hay diferentes juegos para poder enseñar y que el niño o el participante autodescubra el liderazgo, porque es bien importante que el juego se use como una herramienta de aprendizaje experiencial, es decir, que el participante se involucra dentro del juego, crea sus propios conceptos, sus propios saberes y desarrolla un contenido. Así que se puede desarrollar liderazgo a través del juego y ciertamente en algunos juegos competitivos siempre va a haber un ganador y un perdedor. Entonces, así lo ha calificado la vida. Sin embargo, a mí me encanta decir que en la vida muchas veces se aprende y otras, o mejor dicho, en la vida muchas veces ganamos y otras aprendemos. Entonces, cada juego puede ser un aprendizaje bien dirigido y enseñar que tanto el que gana como el que aprende está obteniendo un éxito. Porque si bien es cierto que decimos que muchas veces de los errores se aprende, entonces vamos a aprender también a ser exitosos desde la no victoria o desde la derrota. Entonces podemos a través del juego enseñar estos tres principios que estamos logrando en este segundo ciclo del 2020 del Summit Webinar de la Cámara Internacional de Conferencistas. Entonces, tú puedes educar, puedes enseñar a que los participantes del juego sean felices, a que se desarrollen como líderes y que se sientan exitosos de haber participado y que los aprendizajes de la vida los catapulten y los hagan ver como personas de éxito. Y si somos educadores y vamos a crear ambientes de juego, vamos a crear experiencias educativas, siempre me encanta enseñar con una mano los 5 principios fundamentales para lograr dejar una honda huella en la vida de los participantes. Y es que para ser un buen educador y dejar una buena enseñanza a través del juego, tenemos que recordar lo que nos dice el dedo pulgar, que es ser siempre alegre y positivo, siempre motivar y siempre incitar a que el otro participe y lo haga de la mejor manera. Nunca señales, nunca debemos señalar, es un principio fundamental, nunca señalar, porque cuando señalamos al frente hacia la otra persona, hay 3 dedos que nos están apuntando a nosotros. Entonces, en lugar de señalar, pues estimulemos, hablemos lo positivo de la otra persona con nuestra mano abierta, alabando y alegrando al otro, sin señalar, porque cuando señalamos, cuestionamos. Bien, ser respetuoso, este dedo medio nos recuerda que debemos ser respetuosos ante todos, tanto el que dirige el juego como el que lo está aprendiendo. Ser respetuoso con todos, tanto con el niño como con el adulto. Siempre tengo una amiga que me contaba de una experiencia que cuando era pequeña, ella pedía respeto también de los adultos. Y los adultos muchas veces dicen, hey, tú te callas porque yo soy adulto. Y yo tengo la razón. No, como niños también podemos aprender de los niños y enseñarles, generar en ellos creencias potenciadoras desde muy pequeños. Nuestro deber anular nos recuerda ese compromiso que debemos de tener al 100%. Así como cuando nos casamos, portamos un anillo de que estamos comprometidos y que estamos casados, pues que este deber anular nos recuerde que debemos comprometernos con los procesos de enseñanza-aprendizaje, con nuestros participantes al 100%. Y el dedo meñique, y no por ser el más pequeño, es el menos importante, siempre me recuerda tener en cuenta los pequeños detalles o las pequeñas cosas. Si nuestra mano siempre nos recuerda estos 5 puntos, vamos a lograr grandes avances en los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Y por qué el juego es importante? Sencillamente porque desarrolla destrezas físicas y afectivas. Hay un contacto, hay una emoción. El niño no nace con discriminaciones de raza, de etnias, de nada. El niño sencillamente juega y si nosotros aprendemos lo que dice la palabra, que hay que ser como niños para entrar al reino de los cielos, pues vamos a jugar y vamos a hacerlo de manera divertida. Vamos a generar destrezas físicas y afectivas. El juego desarrolla cooperación, también creatividad, nos hace ser creativos. Recuerden que les mencionaba que de un juego se pueden hacer hasta 10 variantes o tal vez más. El juego desarrolla o genera un desarrollo mental y sensorial y, como ya lo he dicho,
previamente, el juego es eficaz para la educación. En el juego educativo hay algunos componentes, algunas características que quiero resaltar. Se debe minimizar el valor competitivo, es decir, que haya un ganador o un perdedor, siempre buscar la balanza, aunque, como ya lo bien lo mencionaba, vamos a enseñar a ganar y vamos a enseñar la importancia de una victoria, pero también del aprendizaje que se obtiene de una no victoria. Nunca deben ser obligatorios para los participantes, es decir, debe ser voluntario. El juego se debe lograr de manera voluntaria. Su finalidad es generar satisfacción a los jugadores y liberar las tensiones propias de la vida cotidiana. Es decir, el juego se busca para divertirse y debe ser voluntario y debe darnos placer y satisfacción. Los juegos se pueden realizar al aire libre o bajo techo, en campo abierto o en sectores delimitados. Podemos jugar alrededor de una silla y hay juegos que hemos denominado juegos de lápiz y papel para hacerlo en un ambiente muy pequeño, muy reducido, o podemos desarrollar una búsqueda de tesoro donde ocupemos un espacio del infinito de territorio o delimitado del territorio, mejor dicho. Entonces, ¿el ambiente es importante para un juego? Sí, pero podemos adaptar juegos a diferentes ambientes, a diferentes grupos. Podemos hacer juegos para 2 personas, inclusive para una sola persona o para cientos de personas. Y de todos se pueden aprender. El juego, enfocado como estrategia o experiencia educativa, debe ser seriamente divertido. Y al hablar de seriamente, digo que debemos de buscar un objetivo como tal para poder aprender del juego y hacerlo de manera divertida para que deje aprendizajes significativos en la vida del participante. Vamos a hablar un poquito de algunas estrategias para el proceso de enseñanza-aprendizaje que me llevaron a desarrollar el modelo Jugando a Crecer. Entonces, hay unas teorías fundamentales del aprendizaje que todos o la gran mayoría de los educadores debemos conocer, como lo son el conductismo, y los voy a nombrar muy brevemente, porque cada una de estas teorías de aprendizaje me pudiera llevar a todo el que la quisiera desarrollar un día, 2 días, una gran cantidad. Sencillamente voy a tocarlas a grosso modo para poder crear ese ambiente conceptual de donde surge la propuesta. El conductismo, que surge alrededor de los años 1900 por Watson, Palop o Skinner, el cognitivismo de 1950 por Bruning y Chomsky, el constructivismo de Piaget, Vygotsky o Ausubel en 1970 y el más reciente, el conectivismo por Stephen Downes y George Siemens en el 2007, que hablan de que es un modelo de aprendizaje. Estos modelos de aprendizaje o teorías fundamentales del aprendizaje me llevan a diferentes estrategias o técnicas de aprendizaje, como lo son la clase magistral, fundamentada en el conductismo, el aprendizaje basado en la investigación, está fundamentado en el conductivismo, el cognitivismo, y en donde de una u otra manera he basado toda esta investigación es en el aprendizaje basado en el juego y la gamificación, que está fundamentada en el conductismo, porque pues a través del juego aprendemos conductas que podemos simular en nuestra vida cotidiana o podemos traspolar a nuestra vida cotidiana. Está el aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en casos, aprendizaje basado en retos, el aprendizaje basado en el servicio, en el don de gente, en el don de enseñar, algo que nos dejó muy claro la Madre Teresa de Calcuta, y el aprendizaje colaborativo. Ahora bien, ¿en dónde está sustentada esto según los fundamentos científicos? Primero que tenemos que desarrollar o hemos venido desarrollando a lo largo de nuestra vida aprendizajes, la neurodidáctica que ha surgido, la neuroeducación y, por último, la neurociencia que nos permite conocer un poco más la manera de cómo aprende nuestro cerebro y cómo llevarlo a la parte educativa para, como bien lo he mencionado previamente, desarrollar aprendizajes significativos en los participantes. Ahora, factores que intervienen en la neuroeducación. Y hablamos de neuroeducación porque nos permite
una educación enfocada en nuestro cerebro, a descubrir cómo aprende el cerebro para que nuestra educación vaya volcada a enseñarle directamente al cerebro para que se generen aprendizajes que perduren en la memoria y que el participante sea consciente de lo que está aprendiendo. El primero es el aporte de la plasticidad cerebral, es que el cerebro es plástico, es decir, tiene una gran capacidad de adaptación durante toda la vida y rompe con el esquema que por muchos años se decía que el loro viejo no aprende a hablar, sino que sencillamente el cerebro sigue aprendiendo. Ahora, el otro fundamento o el otro factor es las neuronas espejo. Se han descubierto cierto grupo de células cerebrales que se activan tanto cuando realizamos una acción como cuando observamos a alguien realizar. Y si yo pudiera estar así por mucho tiempo, durante un tiempo, y otra persona me comienza a observar, tal vez ella va a comenzar a hacer lo mismo. Ahora bien, ¿dónde fundamento o cuál es mi experiencia relacionada con las neuronas espejo? Actualmente muchos de nosotros como conferencistas y hemos escuchado en el mundo del desarrollo personal que somos producto de las personas con las cuales nos relacionamos, de las 5 personas que tienen mayor influencia en nuestra vida. Somos producto de ellas, somos producto de los libros que leemos y algunos amantes del café dicen de los cafés que nos tomamos. Y yo diría que de los cafés que nos tomamos porque allí tenemos muchas conversaciones que pueden ayudarnos a transformar nuestra vida. Entonces, esto es lo que hacen las neuronas espejo. Sencillamente, lo que hacen es modelar a otras personas. Por eso, en mi país natal siempre tenía un refrán muy popular que dice que el que anda con lobos, aullar aprende. Y si bien es cierto, eso está basado en este concepto de las neuronas espejo. Dime con quién andas y te diré quién eres, qué haces todos los días. Recuerden que somos producto de nuestros hábitos y los hábitos son productos de esas decisiones que tomamos. Ahora bien, otro componente importante son las emociones y los aprendizajes. Las emociones interactúan con los procesos cognitivos, por ello una parte clave de la neuroeducación se refiere a manejar las emociones y es por eso que un alto nivel de estrés disminuye la capacidad de aprendizaje. ¿A qué nos lleva esto? A que tenemos que generar ambientes de relajación, ambientes propicios para el aprendizaje y una de estas estrategias que yo propongo es el juego para crear distensión, para crear un espacio armonioso de tranquilidad, de felicidad y de disfrute. Y todo esto es producto porque, como bien lo mencionaba, el cerebro aprende de esta manera, aprende durante 3 formas, o mejor dicho, durante 3 ciclos o 3 procesos. El primero es aferente sensitivo, que es a través del cual el cerebro percibe el mundo, imágenes, sonidos, olores, entre otros. Es decir, a través de nuestros 5 sentidos accesa la información a nuestro cerebro, entonces ese es el aferente sensitivo. Y luego hay un procesamiento dentro de nuestro cerebro, que es la fase de evaluación de lo percibido para categorizar su importancia, utilidad y sobre todo evaluar si sirve para sobrevivir. Recuerde que nuestro cerebro principalmente fue diseñado para la supervivencia, es decir, trabaja en función del estímulo y respuesta, o sea, huir o acercarse. Y eso viene desde pues, los orígenes propios de la humanidad, cuando el hombre era un cazador, pues huía o estaba pendiente de la supervivencia como tal. Y por último, sería el eferente motor, que comprende la respuesta de los cuerpos a la fase 2, es decir, cómo responde el cerebro a esa información que procesa. Entonces, yo en este momento mi cerebro está procesando y hay un movimiento en mis manos porque quiero demostrarles a través de mi movimiento de manos, reforzar lo que estoy diciendo. Entonces, en mi mente se genera un pensamiento, luego hace que mis manos se muevan. Eso es sencillo, la manera de cómo nosotros aprendemos. Un aferente sensitivo accesa la información a nuestro cerebro, el cerebro la procesa y por ende hay una respuesta. Y es lo que observamos como un comportamiento. Ahora, esta base teórica, digámoslo de alguna manera, me llevó a desarrollar la filosofía jugando a crecer, es decir, a través del juego vamos a crecer en nuestro ser y a crecer en cada uno de nuestros aspectos. En este caso vamos a decir, vamos a jugar a crecer como educadores. ¿Y qué es la filosofía? Es, de manera simplificada, es aprender a cuestionar las limitaciones para descubrir tu potencial.
siendo consciente del proceso vivido. La filosofía crecer, una de las palabras, une dos palabras, crecer, que es como el proceso evolutivo natural del ser humano, y el ser, que es crecer internamente. Vamos a crecer primero como seres humanos para luego exteriorizarnos y darnos a conocer ante la sociedad. Desde la perspectiva de superar las dificultades que bien enfocadas llevan a simplificarse tanto como para poder decir, debemos crecer en el ser. Y en este caso, jugando a crecer, respaldado por los avances de la neurociencia aplicada al ámbito educativo, construye experiencias formativas desde el juego. Por ello quiero decir que sea bienvenido el juego a tu vida. Y es un poco reforzar aquello que ya hemos venido hablando sobre la importancia de jugar. Y hay diferentes juegos para diferentes habilidades que querramos enseñar. A mí en este momento se me ocurre uno bien sencillo. Si queremos de una u otra manera a enseñar a nuestros hijos a perder el miedo, ¿por qué no enseñarlo a través del juego del escondite? Es decir, nos vamos a esconder y tal vez a nuestros hijos les va a tocar esconderse en un lugar oscuro y solo. Y de esa manera se va a dar cuenta que allí no hay un coco, que allí no hay nada, sino que sencillamente a través de ese juego, instintivamente él va a aprender a perder un poco el miedo. Y luego que terminemos el juego, pues nosotros como educadores que estamos formando, vamos a reforzar cuál fue el objetivo que se quería lograr y cuál fue el resultado y verificar los aprendizajes con cada participante. Entonces, si cada uno de nosotros lleva un juego a un objetivo y luego lo desarrolla, por ende va a tener un resultado. Entonces sí, puede ser bienvenido el juego a nuestras vidas. Eso me llevó a, en este periodo de cuarentena, escribir un libro que se llama Juegos en Familia. Y no es otra cosa que buscar cómo como padres podemos ser educadores y enseñar a nuestros hijos a través del juego. Para aquellos que más adelante me contacten, puedo con gusto hacerles llegar una copia de este ebook jugando o desarrollando juegos en familia. Y si bien es cierto, esta frase me impacta de Bernard Shaw, que dice, el ser humano no deja de jugar porque se hace viejo, sino que se hace viejo porque deja de jugar. Así que les invito a que podamos desarrollar el juego en nuestra vida cotidiana como padres, como educadores, como conferencistas, como amigos. Busquemos el juego o en el juego una herramienta, una experiencia educativa para dejar honda huella en la vida de todas aquellas las personas que nos coloquen en el camino la vida. Y un poco ya para cerrar, quiero hacer unas pequeñas recomendaciones para ser un súper educador, para que podamos dejar un mensaje, porque los que somos conferencistas, speaker, el que es coach, el maestro que está en el aula de clase, el gerente, cualquier persona puede dejar una enseñanza en la vida de otro y puede convertirse en un súper educador. Entonces, algunas recomendaciones es dedicar tiempo de cantidad y calidad a formarnos para poder aprender y por ende poder enseñar. Si somos educadores o padres o gerentes, vamos a desarrollar reuniones evaluativas periódicas donde evaluemos los aprendizajes obtenidos y los avances y podamos establecer metas a corto, a mediano y a largo plazo en los objetivos de la familia, de la empresa o del aula de clase. Debe haber una comunicación asertiva y afectiva para verificar aprendizajes. Previamente debemos establecer acuerdos en cuanto a las notas, a los beneficios y a los premios. Si somos padres, pues vamos, ¿qué queremos lograr en el hijo y cuál es el premio que le vamos a dar? Es algo que yo lo llamo el proceso de la gratificación diferida, es decir, tú haces algo y producto de eso que hiciste vas a tener una recompensa. Y nosotros mismos nos podemos autopremiar, por ejemplo, si estás en este proceso de aprender o de mejora continua, debes estar leyendo. Entonces, luego que leas un libro, pues tú te das una recompensa, te comes un helado, ves una película, sales a caminar, cualquiera que sea tu pasión y que tú la disfrutes hacer, puede ser esa recompensa o esa gratificación diferida. Otro bloque de recomendaciones es cumplir la palabra y es algo bien fundamental para todos. Si tú le dices a tu hijo que si saca una buena calificación lo vas a premiar con algo, cúmplele para que cree esa imagen y esa creencia positiva en ti. En todos los procesos educativos, en todos los ambientes de enseñanza-aprendizaje, vamos a reforzar los valores que son propios, la puntualidad, el amor, el afecto,
la comprensión, la colaboración. Bueno, cada uno puede enseñar cualquier valor a través del juego o a través de un ambiente educativo. Demostrar amor en todo momento. A nivel visual, recordemos que lo que decimos simplemente es un 7%. Las emociones que expresamos están en el orden del 43% del proceso comunicativo, y la parte kinestésica o emocional, como lo dices, el tono de la voz y todo lo demás, es el restante. Entonces vamos a demostrar amor a través de una mirada, a través de la palabra y a través de un abrazo, para que seamos integrales. Recuerden que los seres humanos son visuales, auditivos y kinestésicos, pero en algunos predomina más un canal que el otro. Entonces hagámoslo de los tres para poder ser efectivos en ese proceso o en ese mensaje que queremos dejar o en esa expresión de amor que queremos transmitir. Y lo más importante siempre es predicar con el ejemplo. Yo he dicho siempre que no hay nada más confuso que un buen consejo con un mal ejemplo. Y llamo aquí el caso del papá que con un cigarrillo en la mano le dice al hijo, hijo, es momento que vamos a hablar de temas importantes. Hoy te quiero hablar de la importancia de no fumar porque es muy dañino para tu vida. Y resulta que le quieres enseñar con un cigarrillo en la mano. Entonces, predicar con el ejemplo es ser congruente, y es eso que tú pienses, dices, sientes y haces sea una sola cosa. Ahora, como supereducadores, debemos ser capaces de resolver casi cualquier situación con rapidez y efectividad. Es decir, podemos tener siempre un as bajo la manga, siempre tener fuerza si se trata de complacer a nuestros aprendices. Pena son 4 letras que no aparecen en nuestro diccionario o no deberían aparecer. Nuestras cuerdas vocales suenan en alta definición y son de larga duración. Tenemos que aprender a respirar para poder proyectar nuestra voz desde nuestro centro, ¿ok? Que salga una muy buena voz. Creatividad y persuasión son nuestras armas más letales. Ser líderes naturales. Luchar porque siempre la verdad prevalezca. Y como dice un gran amigo de muchos, Michael Jordan, ganar tiene un precio, el liderazgo tiene un precio. Y nosotros como educadores, ¿cuál es el precio que tenemos que pagar? Yo siempre lo he dicho, que es un precio que se disfruta, o en mi caso lo disfruto porque es seguir aprendiendo. Y por sobre todo enseñar, porque cuando enseñamos aprendemos muchísimo más. A mí me encanta este rol de estar en una tarima o de estar detrás de una cámara en este momento enseñando, porque ustedes no se imaginan el tiempo que yo duré para preparar esta presentación, y a lo largo de todo ese tiempo pude recordar muchas cosas, pude aprender más, pude investigar. Entonces, yo siempre he dicho, yo estoy en una ventaja cada vez que enseño, o cada vez que educo, cada vez que Dios me da la oportunidad de estar en este rol, porque aprendo muchísimo más y refuerzo mucho más. Y eso que yo les estoy diciendo a ustedes para que me puedan oír es algo que yo también lo estoy escuchando para mí mismo, y me comprometo a hacer eso que ya les había hablado, a ser un poco congruente, o a ser lo mayor congruente posible, para ser el Marcos Morales que está detrás de un escenario, el mismo que es el que está frente a un escenario. Y es algo que debemos aprender todos. Y vuelvo y lo digo, que lo que pensamos, decimos, sentimos y hacemos esté ligado y sea una sola cosa. Y como conclusión, yo siempre he dicho que el juego nos permita un ambiente, una experiencia educativa en donde como seres humanos podemos tener las herramientas para ayudar a otros a ser felices. Y qué mejor manera de ser felices que hacer aquello que tú disfrutas, que hacer aquello que te apasiona. Entonces, toma el juego como una herramienta para ayudar a que tú mismo seas feliz, para que sea feliz otra persona. Y por qué no, estamos hablando ante 1.700 miembros o un poquito más de la Cámara Internacional de Conferencistas, y mi invitación es a que en cada una de nuestras ponencias podamos desarrollar un juego que genere un aprendizaje experiencial, un ambiente lúdico, para que nuestro mensaje impacte y llegue con mayor profundidad. De tal manera que estaremos desarrollando líderes y por ende seres humanos que se sientan felices y exitosos. Cierro con esto, y es una historia que muchos de nosotros ya conocemos,
y se trata de dos leñadores que están cortando árboles y hacen una competencia, pero un leñador es joven y otro leñador es mayor. El joven sencillamente agarró su hacha y empezó a cortar árboles y cortar árboles y cortar árboles, y durante las 4 horas que duró la competencia no paró. Pero el leñador de mayor experiencia cortaba 45 minutos y 15 descansaba. Cortaba árboles 45 minutos y 15 descansaba. Así duró las 4 horas. Al final, cuando fueron a evaluar el resultado de ambos, el leñador joven tenía 100 árboles cortados, mientras que el leñador con mayor experiencia tenía 300 árboles cortados. Algo que sorprendió mucho y nadie se explicaba. Y el leñador joven simplemente dijo, pero ¿cómo es posible si yo no paré de cortar árboles durante las 4 horas, mientras que tú cortabas solamente 45 árboles? Es decir, cortaste árboles en un 25% menos tiempo que yo. A lo que el leñador con mucha experiencia respondió, es muy sencillo. Durante esos 15 minutos yo me detenía a afilar mi hacha, a descansar, a tomar agua y a renovar mis energías para seguir cortando árboles con más fuerza. Mis queridos amigos, tú que me escuchas desde tu hogar, tú que me escuchas desde cualquier lugar del planeta, mi invitación es a que hagamos ciertos paréntesis en nuestra vida para recargar de energía, para afilar nuestra hacha, y no es otra cosa que comenzar a aprender nuevas estrategias. Y por ende, les invito a que apliquen el juego en su vida para que logren seres humanos felices, desarrollar líderes que desarrollan a su vez más líderes y, por ende, personas que se sientan felices y exitosas de lo que han desarrollado en sus vidas. Para mí ha sido un verdadero placer y un gran honor haber compartido esta experiencia del juego como aprendizaje a través de este Speaker Summit Webinar 2022 organizado por todo el equipo de la Cámara Internacional de Conferencistas. Allí les dejo mis redes sociales donde me pueden seguir, Marcos Morales Trainer, y estoy a sus gratas órdenes para cualquier pregunta que tenga que ver con este tema del juego como experiencia educativa. Xavi, muchísimas gracias, un gran abrazo, infinitas bendiciones. A ti, Marcos, muchas gracias. Muy bueno el aprendizaje, tu mensaje fantástico, fabuloso. Y recordamos unas cosas bien importantes, ¿no? Sobre todo para las nuevas generaciones que son tan especiales en aprendizaje. Entonces, estas herramientas de aprender jugando son muy buenas. Allí podríamos, o sea, tengo una duda y te la quiero preguntar. Si estamos hablando de aprendizaje a través de juegos, ¿cómo podríamos empatar esto con el tema de gamificación? ¿Existe algún complemento o son temas aparte o cómo podríamos enlazarlas? Mira, son juegos que van muy ligados. Son juegos que van, perdón, son temas que van bien ligados el juego y la gamificación, porque imagínate que tú en la vida puedas desarrollar ambientes de juego para generar competencia, sana competencia. Entonces, el juego tiene ese componente competitivo que puedes aumentar el nivel y puedes aumentar el nivel de complejidad, al igual como lo es en el tema de la gamificación. La gamificación siempre te va a llevar a un reto y siempre te va a llevar a ambientes virtuales y ambientes tal vez que no son reales, ¿verdad? Pero el juego te hace vivirlo en la vida diaria, en la vida cotidiana. Entonces, ese componente del juego se puede desarrollar en todos los ambientes de nuestra vida cotidiana. Claro, es muy importante aplicar todas esas herramientas, sobre todo con los hijos o los sobrinos, quienes no tienen hijos, porque como ahora está de moda no tener hijos, entonces con los sobrinos, porque es bien cierto, si tú no entras en la vida de un menor antes de los 3 años, ya no vas a entrar. Tienes que ganarte su confianza. Esta es una muy buena herramienta, Marcos. Muchas gracias por todas las enseñanzas. Muy bueno lo que hemos aprendido y de nuevo gracias. Para nosotros es un privilegio contar contigo en estos espacios. Siempre digo que sea el primero de muchos
y vamos por más. Vamos a generar grandes cosas aquí en adelante. Amén. Muchas gracias, Xavi. Dios te bendiga. Éxitos en las próximas conferencias. Y gracias al espacio que nos brinda la Cámara Internacional de Conferencistas para seguir impactando la vida de otras personas. Así es. Bueno, amigos, muchas gracias. Tuvimos en escenario una excelente persona, un excelente profesional, Marcos Morales desde Venezuela. En instantes vamos con una conferencista española. Ella es, le llamamos Nore. Nos va a contar algo sobre las nuevas estrategias que debemos tomar como emprendedores y empresarios para asegurar nuestras ventas. Entonces, nos vemos más o menos en unos 10 minutos y comenzamos esta importante conferencia. Un saludo para todos.